Voy a tratar de hablar un poco más lento y un poco menos alto para ver si así escuchamos mejor. Ahora les voy a hacer una presentación sobre el monitoreo de células T virus específicas y después de trasplante. Como ustedes saben, los pacientes después de trasplante de órganos sólidos reciben una terapia específica que afecta el equilibrio. Hay un riesgo mayor de complicaciones virales, especialmente por citomegalovirus y por otros virus. Tenemos primero un monitoreo a nivel valle de los inmunosupresores que es insuficiente para estimar la intensidad de la inmunosupresión. Sabemos que niveles demasiado bajos de inmunosupresiones o niveles elevados de inmunosupresores en la sangre afecta el nivel de infecciones y no podemos medir muchas veces cuánto está suprimido el sistema inmune por la droga misma. Las infecciones virales, lo que hacemos es estudiar el ADN del virus por PCR y suele ser insuficiente para predecir el riesgo individual y el curso de las infecciones virales y decidir la necesidad y duración de la terapia de profilaxis antiviral. Tenemos que tener información de cómo puede afectar la terapia a las infecciones. Y las células T virus específicas controlan la replicación del virus. Nuestra hipótesis era que las células T virus específicas pueden servir como indicador para la sobreinmunosupresión y marcador pronóstico de infecciones virales. Y la idea es llegar a un nivel efectivo de droga y hacerlo de manera personalizada y optimizar el manejo post-trasplante mediante el ajuste individual de la terapia inmunosupresora y antiviral con células T. ¿De qué manera medimos el virus? Hay distintos métodos para hacerlo. Lo que nosotros hacemos es una citometría de flujo que nos permite cuantificar los resultados. Las células T se estimulan con los antígenos virales, luego la activación del virus, lo que se realiza, y los antígenos generan la regulación de CD69 y la producción intracelular de citoquinas, IFN gamma y TNF-alfa. Y luego, como pueden ver en el gráfico de abajo, la identificación de células T, CD4 positivas y CD8 positivas, en las que la producción de citoquina intracelular es estimulada por el antígeno viral y visualizada por anticuerpos fluorescentes. El método se creó en el año 2006 en cooperación con colegas de Homburg-SAR y tenemos 4 pasos. El primero es estimular los leucocitos con el antígeno viral, luego fijación de los leucocitos y la lisis de los eritrocitos y después la inmunotinción con anticuerpos fluorescentes contra CD4, CD8, CD69 y IFN gamma y TNF alfa. Y luego se miden las células T con citometría de flujo, linfocitos marcados con fluorescencia y se identifican los CD69 positivos y IFN gamma y TNF alfa positivos, las células T
que siempre estimulamos con un antígeno viral específico, por ejemplo, algún antígeno en especial. Y para entrar en detalle, en el primer paso heparinizamos la muestra de sangre entera, después hacemos la estimulación in vitro con el antígeno viral en presencia de anticuerpos coestimuladores CD28 y CD49D, y siempre hacemos la regulación de CD69, siempre tenemos un control positivo de estimulación con Staphylococcus aureus, enterotoxina B, con los que el paciente ha tenido contacto antes, o se pueden estimular con FND, y también hacemos un control negativo que se estimula con un antígeno control para estar seguros de no tener fallas en resultados negativos. Luego se incuba en tubos de polipropileno a 37 grados centígrados, a 6% CO2 durante 6 horas. Luego hacemos la fijación y la lisis de las células y agregamos CDTA durante 15 minutos. Después seguimos el procedimiento. Luego hacemos la inmunotinción. Primero fijamos los leucocitos con un buffer FACS para que los anticuerpos no puedan crecer en las células, y luego teñimos con distintos anticuerpos, CD4, CD8, CD69 y FN-alfa, 6 horas. Y después hacemos la citometría de flujo, analizamos los linfocitos marcados con fluorescencia, podemos identificar las células T virus específicas, y luego podemos medir el porcentaje de células T virus específicas, restando de la frecuencia obtenida con el control negativo respectivo, y luego cuantificar el número absoluto de células T virus específicas basado en el número absoluto de leucocitos en sangre, linfocitos analizados en paralelo. Acá podemos ver cómo se lleva a cabo el proceso. En negro vemos la diferenciación de las células, los leucocitos. En el segundo, en rojo, pueden ver la diferenciación de los linfocitos. Y acá tenemos células T, CD4 positivas. En el de arriba veíamos linfocitos. Luego aquí podemos ver la diferenciación de las células T CD4 positivos. Ven que a la derecha, arriba de esos 6 cuadrantes, pueden ver el control F positivo y pacientes negativos para IgG. Ven que hay células positivas. Si usan antígenos, ven que solo en CMV aparecen específicos. Si usamos el antígeno control, vemos que hay control negativo. Y en general usamos este tipo de análisis para todas las células para poder medir las células T. Y en el círculo rojo tenemos CD69 positivos, IFN gamma positivos, células T CD4 positivo. Y ahí obtenemos la cantidad de células T virus específica. Después tenemos que medir específicamente la correlación entre IFN gamma y TNF alfa, células T CD4 positivas en ambos casos. Y vemos primero una correlación significativa entre IFN gamma y TNF alfa. Y a la derecha, una correlación significativa entre IFN gamma y TNF alfa positivas. Y vemos células T CD4 positivas. Y ahí vemos exactamente cuál es la P.
Bueno, esto era la teoría básica de células T y de qué manera las teñimos y qué hacemos. Y ahora quiero hablar de nuestras poblaciones de estudio. La población principal obviamente es de pacientes pediátricos durante los primeros 2 años después de trasplante de riñón, y la mayoría de estos pacientes están inmunosuprimidos y con basileximab, prednisolona, ciclosporina en bajas dosis y everolimus. Y también tenemos poblaciones menores en las que los pacientes fueron tratados de manera conservadora con tacrolimus, y algunos pacientes pediátricos después de trasplante de corazón o de hígado, y en pacientes adultos después de un trasplante. En realidad podemos monitorear las células T virus específicas en nuestro laboratorio, citomegalovirus, o sea, células T citomegalovirus específicas, y esto lo podemos hacer desde marzo del 2006. También células T específicas para adenovirus desde el mismo año, virus del herpes simplex desde enero del año 2009. Como les comenté en mi presentación, nuestro objetivo es también medir en general la inmunosupresión, y la mayoría de nuestros pacientes han tenido contacto con el virus de herpes simplex o el adenovirus antes, así que usamos las células T específicas contra estos dos virus para medir la inmunosupresión. Después voy a volver a hablar de este tema. La prevalencia y el seguimiento de las células T virus específicas. Bueno, como se puede esperar, la prevalencia de CMV, HSV, o sea, células T CD4 positivas para estos correspondió con la seropositividad IgG. Y también encontramos células T específicas contra estos virus. También las células T CD4 positivas y positivas para CMV, ADB y HSV se detectaron de manera permanente. A diferencia de las células T CD4 positivas, las células T CD8 positivas y virus específicas mostraron niveles menores y fueron detectables de manera temporaria. Las células T CD4 para virus específicos fluctuaron dependiendo en el grado de inmunosupresión. Ven arriba en el gráfico donde está ciclosporina en azul, everolimus en violeta y adenovirus en rojo. Y inicialmente, después del trasplante de riñón, es en el punto inicial. Los niveles de inmunosupresión son muy altos y en consecuencia, en periodos de alta inmunosupresión, las células T son bajas, y cuando en las primeras semanas después del trasplante la cantidad de células T vuelve a aumentar, y esto se llegó a un punto temporal en el que teníamos la idea de que podíamos medir y monitorear las células T y medir la infección viral, y esto no fue algo intencional, sino que fue algo que encontramos y que resultó muy importante para nosotros. Las células T específicas para el virus polioma BK indicó la nefropatía asociada a poliomavirus, también las células T específicas para citomegalovirus, para herpes simplex, y esto nos permitió medir la inmunosupresión y también nos permitió medir el grado de sobreinmunosupresión.
y les voy a mostrar después un estudio breve donde lo que tratamos de hacer es monitorear el efecto de la droga y hacer la medición de células T específicas para ciertos virus, pero todavía no tenemos suficientes resultados en el caso del virus Epstein-Barr. Las células T específicas para el virus poliomavirus, o sea, la nefropatía asociada a poliomavirus, lleva a una menor función del injerto y pérdida del injerto. Y el problema es que tenemos marcadores pronósticos para el resultado de las infecciones. No tenemos, marcadores pronósticos para el resultado de las infecciones con virus BK, poliomavirus BK. La hipótesis es que las células T específicas para BKB pueden servir como indicador para la susceptibilidad individual a las complicaciones asociadas con BKB y pueden ayudar a ajustar el tratamiento. Y lo que debemos saber es durante cuánto tiempo hay que tener la inmunosupresión y saber si la inmunosupresión puede llevar al rechazo. La hipótesis entonces es que estas células pueden servir como indicador e indicarnos la susceptibilidad individual a las complicaciones. Entonces, tomamos 26 niños después de trasplante de riñón, edades de 1 a 17 años, promedio 10 años, con detección actual o previa de BKB-DNA en sangre. Después se sometió en las muestras a PCR. Los resultados del estudio los pueden ver acá, y es que la mayoría del grupo de estudio, 22 de los 26, tenían una gran cantidad de células y solo 15 pacientes mostraron de manera temporaria BKB-CD8 T-bis hasta 3,3 células. Y acá podemos ver una transparencia complicada sobre estos 22 pacientes que les comenté recién. Hay un cierto patrón en estas transparencias, y en violeta podemos ver los pacientes con nefropatía poliomavirus florida, y ahí está la persistencia de BKB-CD4, y estos pacientes no pueden curar por sí mismos la infección. Esos necesitan una reducción de la inmunosupresión, pero los pacientes que aparecen en azul también tienen una infección con BKB, es asintomático, y desarrollaron muy altos niveles de células T específicas para BKB-CD4, y en esos pacientes podían detener el tratamiento porque las células eran lo suficientemente elevadas como para no requerir el tratamiento. Hubo otros pacientes que tuvieron cursos más complicados, pero en BKB las células T nos ayudan a diferenciar los pacientes que pueden hacer frente a la infección y los que no pueden por sí mismos. Acá a la izquierda ven el seguimiento en azul, BKB, DNA. Vemos la cantidad de células T. Son bajas. En rojo ven CD4, células T específicas, y la cantidad de las células permanece elevada a pesar de reducir la inmunosupresión.
A la derecha, abajo, vemos la persistencia de DKB, DNA en sangre y luego muy rápidamente aumenta el nivel y pudimos ayudar a los pacientes a manejar la infección con BKB y finalmente les voy a mostrar un paciente después de la intervención terapéutica. Tenemos la minimización de la inmunosupresión debido a la infección con BKB. No hubo necesidad de dar tratamiento. En conclusión, bajos niveles de BKB-CD4 generan un riesgo mayor de PBAN florido y los niveles suficientes de células T, CD4 específicas para BKB generan una infección BKB asintomática y esto puede representar el riesgo de este tipo de cuadro y pueden ayudarnos a saber cómo tiene que ser nuestra intervención. Luego, células T específicas para citomegalovirus. La infección con citomegalovirus lleva a una menor sobrevida del injerto y a una morbilidad significativa. La hipótesis es que las células T específicas para CMV pueden servir como marcador pronóstico de infecciones con CMV para estimar la necesidad y duración de la terapia antiviral, especialmente después de un trasplante. En este estudio pueden ver que nuevamente la prevalencia de células T específicas para CDB corresponden a una seropositividad a CMV y IgG y después del trasplante 5 infecciones primarias con CMV y 4 reactivaciones de CMV fue lo que ocurrió en nuestro estudio. Y hay muchos estudios que tratan de evaluar el nivel de inmunosupresión para poder ajustar las terapias. Nuevamente, acá tenemos algunos pacientes con infecciones primarias con CMV, 2 pacientes sintomáticos, 2 cursos sintomáticos y 3 asintomáticos. En los asintomáticos tuvimos un boost inicial combinado con seroconversión CMV, no hubo detección significativa luego de CMV-DNA, no usamos terapia antiviral y en el caso de las infecciones sintomáticas hubo un boost inicial, luego un aumento de células TCD4 positivas, justo con una disminución de CMV-DNA después del inicio de la terapia con ganciclovir. Siempre monitoreamos a los negativos. En estos pacientes las células T aumentaron rápidamente y el paciente pudo controlar la infección con CMV hasta que llegó el punto en el que no se podía detectar DNA. Y como decía, en las reactivaciones podemos ver en el primer paciente ADN era positivo, después se redujeron las células T, después hubo un lento aumento de células T CD4 positivas específicas para CMV, junto con una reducción de ADN CMV después del inicio
de la terapia. Acá pueden ver siempre altos niveles de células T específicas CMB, y la inmunosupresión inicial había sido muy alta. Nuevamente, como siempre, se nos pregunta si tenemos que medir las células CD8. Acá pueden ver que no hay una buena correlación con las infecciones de CMV, y bajos niveles se podrían encontrar en casos positivos. O sea, las células T específicas desaparecen muy rápidamente, por lo menos en nuestra experiencia. O sea que las células T CD4 positivas pueden ser mucho mejores para monitorear las infecciones con CMV y ajustar también el tratamiento. Entonces, al igual que en BKB y en este otro tipo de infecciones, podemos correlacionar la existencia de estas células con una susceptibilidad individual a las infecciones y reactivaciones sintomáticas con CMV después de un trasplante. Niveles suficientes de células T CD4 positivas específicas para CMA significan suficiente defensa inmune específica para CMV y sin complicaciones asociadas a CMV. O sea que la perspectiva en un estudio prospectivo indica que serviría como marcador pronóstico para el riesgo individual de enfermedades virales, monitoreando las células T CD4 positivas específicas para CMV. Pasamos ahora a la inmunomonitoreo por CMV, o sea, células T específicas para CMV y ADV herpes simplex. La hipótesis es que una cantidad baja de células T específicas para virus después de un trasplante pueden servir como indicador de sobreinmunosupresión, y un alto número de células T virus específicas después de un trasplante puede servir como indicador de hipoinmunosupresión. El método es un estudio longitudinal prospectivo. Miramos los mismos pacientes que les describí antes y pueden ver que la prevalencia de células T específicas para ADV es bastante grande, bastante elevada. Y acá ven en los gráficos las cantidades. Esto tuvimos también, hicimos el estudio con herpes simplex, y la célula y el virus de Epstein-Barr fue el que tuvo el mayor número de infecciones primarias. O sea, los niveles de inmunosupresión son elevados, como podemos ver en ese gráfico. En esta imagen, a la izquierda vemos la correlación de células T CD4 positivas específicas para virus y la inmunosupresión. En el caso de una defensa inmune suficiente, vemos una reducción temporaria de las células T CD4 positivas específicas para virus durante el periodo inicial post-trasplante, y en presencia de altos niveles de células células T CD4 positivas específicas para virus, no hay complicaciones virales significativas. A la derecha vemos un ejemplo de un paciente con una defensa inmune insuficiente, y en este paciente, en el caso de niveles bajos persistentes de células T CD4 positivas específicas para CMV y ADV, hay un mayor riesgo de enfermedades virales, especialmente infecciones EBV primarias con una carga persistente de EBV, DNA, y
Después analizamos la correlación de las células T CD4 positivas específicas para CMV y ADB con EBV y DNA, y vemos a la derecha los pacientes que tienen una carga elevada de EBV, DNA, CMV, o sea, las células T CD4 positivas específicas para CMV y ADB fueron significativamente más bajas que en aquellos con una detección relevante de ADN. Y esto no nos muestra solo la defensa específica para el virus, sino la defensa en general que tiene ese paciente. La conclusión de esta parte es: después del trasplante de riñón, las células T CD4 positivas específicas para CMV y ADB representan no solo la defensa inmune específica para el virus, sino también celular general, y además se correlacionan con la susceptibilidad individual a infecciones virales, y hay una disminución de las células y hay mayor riesgo de complicaciones virales, por ejemplo, por EBV. Y no hubo conclusión según el nivel de hiposupresión, porque no se detectaron eventos como rechazos agudos o anticuerpos específicos del donante. La perspectiva es que servirían como indicador de hiperinmunosupresión, el monitoreo de las células T CD4 positivas específicas para el virus puede mejorar el manejo post-trasplante y optimizar el tiempo individual de la terapia antiviral y la dosificación de la inmunosupresión. El 19% de nuestro grupo de estudio no mostró este tipo de problema. Entonces, el inmunomonitoreo mediante células T específicas para virus y la evaluación como marcador pronóstico después de trasplante de riñón. Este fue un estudio que se hizo en un solo centro, randomizado, de etiqueta abierta, para ajustar la terapia antiviral e inmunosupresora mediante la medición de las células TCD4 virus específicas, además de el monitoreo del nivel Valle después del trasplante pediátrico de riñón, y esto nos llevó al monitoreo de las drogas relacionado con el efecto. Así que queríamos hacer este monitoreo y de los hallazgos, obtuvimos ayuda del Ministerio Federal de Educación e Investigación para la realización de este estudio, y porque un estudio de esta índole cuesta miles de euros para cumplir con todos los requerimientos. El estudio tuvo 64 pacientes. Teníamos trasplante pediátrico. El estudio y la randomización empezó 4 semanas después del trasplante. Uno de los grupos era con inmunosupresión. Usamos ciclosporina A. Y el grupo de intervención con drogas inmunosupresoras según los niveles de CMV, ADB y HCV-CD4. Y el ajuste de la inmunosupresión se realizó a través del monitoreo del nivel Valle. Y ven que la ciclosporina, por ejemplo, varió entre 50 y 100 nanogramos por litro. Y dentro de este rango, el grupo de control hicimos el ajuste en función del recuento de células específicas. Este es un ejemplo de un paciente del grupo de intervención, una niña de 12 años con función estable del injerto. Si se fijan a la izquierda, pueden ver que hubo niveles mínimos de células T específicas,
y ven que el comportamiento de las células es muy comparable. Después, al comienzo de la inmunosupresión, ven que hubo una reducción y 40 días después de la inmunosupresión tuvimos niveles de células T muy bajos como marcadores de la inmunosupresión, la redujimos. Nuevamente a los 70 días redujimos la inmunosupresión debido a muy bajos niveles de células T, algo que normalmente uno no hubiera hecho, y pueden ver que en estos eventos de reducción hubo un aumento y a los 155 días hubo una seroconversión sin detección de ADN debido a los números suficientes de células T virus específicas. Pudimos encontrar que el cuerpo se defendió por sí solo de la infección sin necesidad de iniciar tratamiento. Acá vemos la terapia de inmunosupresión. 4 semanas después del trasplante fue el comienzo del estudio, prednisolona en bajas dosis, después se redujo la ciclosporina A, la dosis de ciclosporina A 50%, se inició everolimus, los niveles valle blanco era ciclosporina A de 50 a 100 y everolimus de 3 a 6 nanogramos por litro. 6 meses después del trasplante se hizo la biopsia de control, se retiró la prednisolona y se hizo una reducción de los niveles valle. Y la profilaxis antiviral se dio en casos de una constelación de alto riesgo y en el caso en otros casos se dio terapia antiviral. El comienzo del estudio se hizo el monitoreo de las células T. El comienzo del estudio fue 4 semanas después del trasplante y se fue variando la frecuencia. Los puntos finales primario y secundario del estudio IVIST, el primario fue 2 años después del trasplante, GFR 2 años después del trasplante, y los puntos finales secundarios, la cantidad de infecciones virales y bacterianas, la cantidad de infecciones y reactivaciones con CMV, duración de la terapia antiviral, la cantidad de eventos adversos en asociación con la terapia antiviral y con la inmunosupresión, la cantidad de internaciones y de eventos adversos serios y los niveles valle de ciclosporina A y everolimus. El seguimiento, el primer paciente tuvo su primera visita el 15 de abril de 2010, extensión de un ensayo monocentro a multicentro se hizo en diciembre de 2011, la incorporación planificada de 64 pacientes pediátricos de edades entre 1 y 16, 32 pacientes en cada grupo, y la incorporación acumulativa 41 pacientes, 64% de la incorporación planificada, en el grupo TEVIS 22 y en el grupo de control el resto. Y esto fue el estado de nuestro estudio, la actualización a marzo de 2015, la edad, la mediana más CD, 11 más menos 3,9, el grupo de control 11,5 más menos 4,1, el género, aquí pueden ver, 12 en uno y 11 en otro, profilaxis CMV, periodo de completado del estudio, quienes abandonaron y óbitos. Hubo 6 pacientes que abandonaron debido a un cambio del esquema inmunosupresión y hubo un óbito. Lamentablemente no les puedo dar resultados del ensayo porque todavía está en curso, pero pareciera, por lo menos, bueno, es ciego,
pero en conclusión no surgió ninguna información relevante y nueva sobre seguridad durante el periodo informado, o sea que este ensayo seguirá adelante tal cual se había planificado. Ven que el último periodo es de agosto del año 2014 y como les decía, el estudio continuará tal cual estaba planeado. Y nosotros realmente esperamos ansiosamente los resultados del estudio y si se logra una reducción de infección, y se mejora la función del injerto y la reducción de las infecciones, evitando una terapia inmunosupresora demasiado intensa y la toxicidad a las drogas después del trasplante de riñón, sería un nuevo concepto de la personalización del manejo inmunosupresor mediante el monitoreo de las células T específicas para algún virus. Y esto se podría entonces implementar después de los trasplantes. Este es el equipo y los técnicos que han participado en el estudio IBIST y a los que quiero realmente expresar el agradecimiento. Han trabajado estrechamente con todos nosotros. Y acá podemos verlos y estos son los centros en Hamburgo, en Colonia, en Rostock, en Alemania. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme y esto fue un panorama general de la situación actual y cómo la medición de las células T virus específicas pueden y se deberán usar para ajustar mejor la terapia inmunosupresora y antiviral en el caso de infecciones y a lo mejor en el futuro podremos evitar la hiperinmunosupresión después de un trasplante y reducir la cantidad de infecciones después de un trasplante y mejorar así la sobrevida del implante y los resultados finales. Muchas gracias. Gracias, doctor Bob. La primera pregunta para hacerle es, usted cuando, si entendimos bien, un estado de sobreinmunosupresión para determinado virus, por ejemplo el citomegalovirus, en su charla implica la presencia de más de 2 por microlitro células T CD4 positivas para dicho virus. Cuando usted habla de disminuir la inmunosupresión en un paciente que tiene sobreinmunosupresión referida a virus, en su esquema de inmunosupresión, ¿qué hace? Una cosa que hacemos es cuando hay sobreinmunosupresión, hay bajas cantidades de células específicas y con la sobreinmunosupresión lleva a menor cantidad de células T específicas para el virus. Si tenemos inmunosupresión, depende del tipo de infección viral que tenemos. Lo que hacemos es medimos el nivel de inmunosupresión antes de que ocurra la infección. Si tenemos alta cantidad de células específicas, reducimos, por ejemplo, los receptores, una dosis al 20%. Y cuando la tenemos que aumentar, nuevamente reducimos la ciclosporina, tacrolimus o lo que estemos utilizando en un 20% hasta que estas células llevan a 2 por microlitro. Y lo que hacemos también en Alemania, esto no está en todo el mundo, tenemos 2 laboratorios en Alemania que toman estas muestras. No es muy fácil. Y lo que encuentro que podemos aplicar estos métodos, tienen pacientes difíciles en nuestros centros. Y lo que hacemos... En realidad este método es experimental todavía. De virus de Epstein-Barr que todavía no hay resultados para mostrar. ¿Cuál sería su hipótesis? Similar al citomegalovirus, pero la pregunta que todos los pediatras muchas veces nos hacemos es referente a
aumentan las cargas virales en un paciente con serología con estatus para virus de Epstein-Barr negativo, y eso, el aumento de cargas virales, nos indica replicación del virus en la sangre del paciente. ¿Hay algo que lo haga pensar con una hipótesis de pensamiento con este reactivo para monitoreo inmunológico, de discernir la posibilidad de, bueno, viremia, diseminación? ¿Hay alguna hipótesis en la misma línea? La infección con EBV es parte de nuestra hipótesis, pero nosotros pretendemos usar para evitar un tipo de infección con esto. Tenemos datos para mostrar, pero en pacientes que tienen enfermedad post-trasplante, la cantidad de células T específicas para EBV era muy baja. Y en la infección con EBV hay una cantidad baja de células y deberíamos aumentar la inmunosupresión pero esto es una hipótesis y podría funcionar si hubiera algún tipo de medición que se pudiera hacer en las células específicas para EBV que aumentan la infección. Y si usted está tratando la infección y después permanecen altas durante un cierto tiempo y después desaparecen. One final request. Could you turn the light on your computer? We want to greet you and give you a clap of hands. And we expect to see you tomorrow for your next talk. Could you turn the light on in your computer? The lights, the video camera, or what? Muchísimas gracias.